Y bueno, pues ahora me enlazo en este momento, tengo en la línea telefónica al senador del PAN, Alejandro Zapata. Perro Gordo, esto para hablarnos sobre la ley de víctimas. Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Con mucho gusto, Rebeca, y además agradeciendo tanto a ti como a Efecto TV que me permitan dar nuestros puntos de vista. Ahora, senador, bueno, en cuanto a sus puntos de vista, ¿qué es lo que opina sobre esta nueva ley en cuanto a las víctimas y qué repercusiones tiene eso en nuestro país? A ver, Rebeca, yo diría que el país ha ido rezagado en materia de derechos humanos. Se había hecho una reforma importante en la Constitución, pero ahí mismo en el artículo primero se establecía inclusive que tenía que haber normatividad para poder reparar violaciones en materia de derechos humanos. Esta ley creo que pues viene ya, si no a solventar de manera amplia, sí desde un punto de vista a dar atención, dar protección y a buscar la manera de que haya una reparación en caso de violaciones de derechos humanos o de delitos inclusive. Su objetivo, bueno, pues creo que es claro en ese rubro, en ese punto. No siempre pueden darse una reparación total en materia de violaciones de derechos humanos, pero cuando menos que puede existir alguna compensación sobre ese particular, a cargo, por supuesto, del Estado. Creo que esta ley, inclusive que se había estado impulsando, bueno, pues finalmente ya llega en la Cámara de Senadores también a su culminación. Probablemente podrá ser perfectible, probablemente tendrán que irse modificando a través del tiempo algunos de los artículos y bueno, nosotros nada más esperamos que ya en la Cámara de Diputados vayan haciendo lo propio, aunque era una minuta que viene de la Cámara de Diputados, que también hubo algunas modificaciones ahí en la Cámara de Senadores, sobre todo en las cuestiones de carácter orgánico y en algunos enunciados que consideramos no eran pertinentes que estuvieran en determinados artículos porque no era el bien jurídico que se pretendía proteger, pero finalmente creo que sale una ley aceptable, una ley donde incluso todos nos felicitamos en ese sentido. Creo que es un reclamo de la propia sociedad y también es un avance importante para mandar señales fundamentales en que en México tienen que respetarse los derechos humanos. Ahora, en cuanto a derechos humanos en nuestro país, pues lamentablemente vivimos en un país, pues como usted lo mencionaba en un principio, sumamente rezagado. Ahora, ¿usted cree que con esta ley esto cambie sustancialmente o depende de todos los, por supuesto, de todos los mexicanos, pero también de las autoridades que realmente ahora apliquen esta ley? Mira, Rebeca, yo te diría que no con una buena normatividad se van a acabar los problemas. La forma de acabar los problemas es precisamente observando las normas, no vulnerándolas. Cuando hablamos de derechos humanos hay una enorme violación de derechos humanos que provienen de todas partes. Con esta legislación sí creo que cuando menos las autoridades tendrán mucho más cuidado para no vulnerar los derechos humanos. Y no me refiero solamente a la autoridad federal, las autoridades de toda naturaleza, desde los municipios, desde los estados y desde la federación, para los efectos entonces de que si ellos vulneran los derechos humanos de las personas, entonces tengan un costo que, si bien es cierto que puede significar al erario público, también lo es que entonces eso puede significar una responsabilidad directa al funcionario público que vulneró los derechos humanos de alguna persona. Entonces ahí yo creo que tendrán ya mucho cuidado, porque si también tendrán que poner algún presupuesto la Cámara de Diputados para esto, siendo una ley general, tendrán que hacer lo propio los municipios y las entidades federativas. Y ahí sí, cuando ya les cae en el bolsillo, cuando hay ese tipo de responsabilidades, entonces ya puede significar una circunstancia completamente diferente. Lo que se trata es que no haya violaciones o que haya menos violaciones de derechos humanos, no solamente que se vayan a compensar aquellas que se cometieron, es preferible que no se cometan, que para eso es precisamente la ley, para que se obedezca. Bueno, sin duda es un tema de prevención, más allá de que una vez pues ya hubo algún tipo de violación hacia los derechos humanos, pues ya tratemos de encubrirlo de alguna u otra manera. Ahora, sin duda, pues como ciudadana, yo se lo pregunto, ¿está usted satisfecho con esta nueva ley? ¿Está usted pues tranquilo con que esta nueva ley, particularmente usted, haga algún cambio relativo? A ver, yo creo que sí. Es decir, sí estamos satisfechos, te habré decir,
No estamos plenamente conformes, yo creo que eso tendrá que irse perfeccionando y viendo a ver cuáles son aquellos puntos que quedan débiles, que a lo mejor todavía no lo estamos viendo con la aplicación que se vaya dando a la ley, pero también creo que con esto venimos a subsanar un reclamo importante de todos los mexicanos y de algunos segmentos de la sociedad que han sentido ese impulso porque han sido inclusive familiares de víctimas o han sido propiamente víctimas, y que esto ya venía viéndose desde hace muchos años, pero que no se había aterrizado todavía en México. Lo vemos en otros países, y en otros países el Estado cuando comete un error pues le cuesta, y lo vemos inclusive hasta en las películas, y aquí en México nomás no habíamos avanzado en ese rubro, porque por supuesto que tiene un costo al erario público, sí lo tiene, pero con eso el Estado tiene que preocuparse por hacer bien las cosas, que creo que entonces eso no solamente entra con una ley en sí o por sí misma, sino que esta ley también lo que trae consigo es lo que estamos haciendo ahorita, un proceso de concientización tanto a las autoridades como a las personas, que esto puedan también las propias personas exigir sus derechos. Yo creo que este Senado ha sido muy reformista y adicionalmente creo que de mucha avanzada en ese rubro, desde reformas constitucionales, desde lo que es la libertad de expresión, el derecho a la información, el cambio del sistema penal y muchas otras cuestiones, bueno, de las acciones colectivas, que creo que en ese sentido va a cambiar toda la vida jurídica de México, pero que también beneficia a la propia sociedad. Senador, muchas gracias por su opinión. Estaremos muy al pendiente de cómo es que, bueno, pues ahora se aplica esta ley, por supuesto, como ciudadana. Pues me preocupa pues tantas violaciones a los derechos humanos, y que ahora verdaderamente sí se haga algo. Esperemos que sí, y que, como usted dice, esta ley sí haga algún cambio. Tal vez no será un cambio radical o sustancial, pero que sí se empiece por algo. Muchas gracias, senador Alejandro Zapata. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, Rebeca, hasta luego. Gracias.